Buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto, qué placer es poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Sí, un tiempo muy precioso, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, pero también de escuchar de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos pone contentos tener este tiempo con ustedes, a pesar de no vernos, que sería lo ideal, sería lo más lindo, ¿sí? Pero estamos en contacto a través de este medio. La mayoría de los hermanos se conectan en este horario y comparten en esta noche esta actividad, ¿sí? Esta reunión. Por eso, alentarles, hermanos, a que sigamos firmes a pesar de lo que nos está pasando, ¿sí? A pesar de esta situación, a pesar de que estamos padeciendo y muchas personas están padeciendo, ¿sí? Oramos para iniciar esta reunión y después continuamos. Bendito Dios, te damos gracias porque vos nos amás. Gracias, Señor, porque vos estás presente en esta situación. Vos nos querés decir muchas cosas y nos estás diciendo cosas a través de lo que nos pasa y a través de lo que está sufriendo este mundo, Señor. Te pedimos por los distintos hermanos alrededor del mundo que están quizás padeciendo esta enfermedad. Nos acordamos de los hermanos de Ecuador. Te pedimos por su vida que vos estés protegiendo, estés cuidando a sus vidas, a sus familias, Señor, y que ellos puedan seguir llegando a personas con el Evangelio. Señor, también por otro hermano quizás de otras partes del mundo que no conocemos su situación, pero están padeciendo, que vos le estés cuidando, Señor. También por la situación en nuestro pueblo, en nuestro país, que mirando las noticias vemos que cada día se agrava más, Señor, pero sabemos que vos tenés el control de todo y que cuando llegue el tiempo esto se va a terminar, Señor. Cuando llegue el tiempo que vos dispongas, Señor. Por eso te pedimos que si también es tu voluntad, prontamente podamos volver a la normalidad, compartir entre hermanos, darnos un abrazo, saludarnos, demostrarnos ese afecto y cariño que tenemos, Señor, como lo hacíamos antes, Señor. Te pedimos también por Julia, por su vida, Señor. Sabemos que perder un ser querido es algo que nadie desea, Señor. Pero a todos en algún momento nos toca, Señor. Pero te pedimos que vos fortalezcas su vida, fortalezcas su corazón a ella y a su hijo, Señor. Y que ella pueda volver a vos, Señor. Porque estas situaciones a veces hacen que nosotros nos acerquemos a vos, Señor. Toca su corazón para que ella se arrepiente y vuelva a tus pies, Señor. Gracias por darnos esta hermosa noche, Señor. Gracias por tener este tiempo. Ahora te pedimos tu guía y tu compañía para lo que resta de esta actividad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sí, llegó el momento de alabar a nuestro Dios, de cantar, de poner nuestra alma, nuestro corazón en lo que decimos, ¿sí? Y para ello vamos a hacerlo a través de dos canciones. Nuestra primera canción dice, mejor es un día en la casa de Dios, y ni bien termina esta canción vamos a cantar, hay una fuente. ¿Cantamos? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón
traemos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas, fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya, misericordia. Mientras más mi pecador en el Calvario,
Seguro usted tendrá en este día algunos temas de oración para compartir, quizás para orar con tu familia. Pero también en la congregación tenemos varios temas de hermanos que ya estuvieron compartiendo, de los pastores que estuvieron anotando, ¿sí? Y se quedó registrado y pueden ver aquí en la pantalla esos temas. ¿Los vemos? Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso. Llegó el momento de escuchar lo que Dios tiene para usted en este día, ¿sí? En esta noche, en esta oportunidad. Y para ello vamos a escuchar a nuestro hermano Javier, el cual nos va a traer la palabra de Dios, algo que Dios habló a su vida, ¿sí? Y Él los quiere compartir con nosotros. Javier. Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Vamos a aprovechar para leer. Dice que la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, ¿sí? Y para corregirnos. Y Dios quiera que en esta noche podamos desde nuestros hogares esperar que Dios sea el que hable en nuestros corazones. Quiero que ustedes compartan conmigo la lectura en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver una historia muy conocida en la cual Dios quiere hablarnos algo especial en esta noche. Dice el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 14, inclusive. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una niña
que vive con nosotros, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, dijo Eliseo al rey. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y Naamán se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará al Señor Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dice la palabra que Naamán tenía lepra, pero terminamos leyendo en el versículo 14 que quedó limpio. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, cuando podemos contar con su favor, cuando podemos llegar a su presencia y obtener la victoria. Qué satisfacción trae a nuestras vidas poder recibir de Dios y poder contar el milagro de Dios. Quisiera en esta noche poder compartir con ustedes acerca de Naamán, pero primeramente quiero que podamos mirar algunas características de Naamán. Dice en el versículo 1 que Naamán era un hombre muy importante. Naamán era un hombre que el rey lo tenía en mucha estima. Que Naamán era un hombre muy valeroso. Naamán era campeón. Había traído muchas victorias a su reino, a Siria. Y era un hombre que era recibido siempre con mucha fiesta. Pero en el versículo 5 dice que Naamán había sido encomendado por el rey. Era tan importante este hombre que el rey mismo en persona había encomendado a Naamán. Pero también vemos que en el versículo 7 que Naamán inspiraba miedo. Cuando el rey de Israel recibe la carta que le había enviado el rey de Siria, se rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos porque también dentro de él se produjo una ruptura. Tenía temor porque estaba frente a él al general del ejército de Siria, un hombre que era victorioso en todas las batallas. Entonces él rasgó sus vestidos. Naamán inspiraba miedo. Pero en la vida de muchas personas, quizás en su vida, quizás en mi vida, como en la vida de Naamán, había un pero. Vemos cómo termina en el versículo 1 de este capítulo 5 que leíamos. Pero Naamán tenía una enfermedad. Naamán tenía lepra.
A pesar de todo lo que Naamán tenía lepra. Y esto era lo que le había traído a Naamán desde lejos hasta la tierra de Israel. Cuando tienes una enfermedad, cuando hay un problema en su vida y estás lejos de Dios, podemos ver cómo en el versículo 5 uno se despoja de lo que uno cree que es importante. Cuando estamos lejos de Dios, dejamos las cosas. Vemos como Naamán había traído piezas de plata, había traído mucho oro, había traído vestidos, seguramente vestidos caros. Para él eran importantes esas cosas. Pero muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿es importante para Dios? ¿Lo que yo voy a realizar es importante para Dios? ¿Es necesario para que Dios sobre? Si estamos haciendo un sacrificio para obtener algo, ¿es lo que Dios está pidiendo? Pero nosotros podemos ver que Naamán tenía un problema. Y Dios quería hacer la sanidad de Naamán, pero Naamán no sabía que había algo que Dios tenía que hacer en su vida para que la sanidad exterior se vea. Y esto era el orgullo. Hermanos, y en esta noche quiero que miremos acerca del orgullo que estaba en la vida de Naamán. El orgullo que quizás está en su vida y está en mi vida. ¿Saben lo peligroso que es el orgullo? Pensaba yo que el orgullo, como es este enemigo invisible, no está a la vista de las personas y puede complicarnos para la eternidad. La lepra nos puede llevar a la muerte. La lepra puede llevarnos como enfermedad hasta un hospital. Podemos morir físicamente. Pero el orgullo puede tener consecuencia en tu eternidad y en mi eternidad. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos desarraigar el orgullo. Fíjese la definición que está del orgullo en internet. Dice: exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos en los cuales la persona se cree superior a los demás. Pero también dice que es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio que uno tiene o cercano y que considera meritorio. Cuando obtenemos un premio, cuando ganamos algo. Y Naamán traía consigo el orgullo. Como veíamos las características que Naamán tenía, esto fortalecía su orgullo. Pero ¿cómo sabemos? Porque tenemos que ir a la palabra para ver cómo sabemos que Naamán tenía orgullo. El hecho es que Naamán con su ejército había traído muchas victorias en contra del pueblo de Israel. Siria había ganado varias victorias y esperaba que le recibiesen con una fiesta, esperaba que le recibiesen con ceremonia. Pero ¿qué ocurrió? No fue así. Ni siquiera el profeta salió a recibirle. Vemos en el versículo 10 que Eliseo envió un mensaje por medio de su siervo. Seguramente cuando él se paró con todos sus carros, con todos sus hombres de a caballo que venían con él, frente a la casa de Eliseo, porque dice que él esperaba que el profeta saliera, y el profeta no salió. El profeta envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. 7 veces en el río Jordán. Y esto lastimó el orgullo de Naamán. El hecho es que Naamán nunca había sido tratado de esta forma. ¿Acaso Naamán aceptaría algo tan sencillo y algo que él no había esperado jamás recibir? Vemos en el versículo 11 que Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, decía Naamán, que de seguro saldrá enseguida y puesto de pie, invocará el nombre de su Señor Dios, Jehová, de su Dios. Alzará su mano y tocará la herida y sanará la lepra. Ese era el pensamiento que tenía Naamán. Ese era el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos. Seguramente cuando nosotros nos sentimos importantes y vamos a un lugar esperamos el mejor recibimiento. Pero Naamán se sintió molesto
porque era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido tan poca importancia. Nunca antes le habían recibido con tanta baja apreciación por todo lo que él valía, por todo lo que él creía que él había hecho por su nación. Pero también dice que Naamán tenía un pensamiento. Naamán se recordó de dónde él había salido, y entonces dice en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿De donde yo vengo, acaso no era mejor donde yo estoy ahora? Lo que yo tengo cerca mío, donde yo estaba, ¿no es mejor que lo que me están ofreciendo? Ese era el pensamiento de Naamán. El orgullo no le permitía ver. Sus aguas son limpias y emiten un suave murmullo al encontrarse con las rocas. Claro, pero sin embargo, el río Jordán era un río sucio comparado con los ríos de él. Los ríos del Líbano eran ríos que fluían, eran ríos que corrían. Pero en este momento él tenía que hacer otra cosa. Él ahora tenía que sumergirse en el río Jordán. Pero cómo Dios estaba trabajando en su interior. Pero hermanos, vemos cómo estamos muchas veces nosotros de acuerdo con este Naamán que tenemos adentro de nosotros. Muchas veces pensamos que hacer las cosas sencillas no van a traer el resultado que nosotros esperamos. Muchas veces la forma de actuar de Dios es sencilla, porque Dios es sencillo. Dios, cuando quiere hacer algo extraordinario, no necesita que hagamos algo extraordinario para Él. Cuando nosotros nos humillamos en su presencia, Dios hace cosas extraordinarias. Hermanos, pero qué importante es cuando tenemos personas alrededor de nosotros. Es por eso que quisiera enfocarme en ese orgullo que tenía Naamán. Y quiero que miremos rápido 3 cosas que Dios tiene para decirnos acerca del orgullo. La primera de ellas está en el capítulo 6 del libro de Proverbios, el versículo 16 y 17, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Y continúa en los versículos siguientes mencionando otras cosas que aborrece Dios. Pero miremos lo que está en la lista de Dios. En primer lugar, que aborrece los ojos altivos. Dios aborrece el orgullo. Hermano, y cuando Dios aborrece en forma total. Y saben que no solamente Dios aborrece el orgullo, sino que podemos ver en Santiago que Dios resiste al orgullo. Y yo pensaba que la resistencia que nosotros podemos ejercer sobre algo no se compara a la resistencia que Dios puede tener sobre nuestro orgullo. Muchas veces queremos avanzar en la vida, pero tenemos la resistencia de Dios. Les puedo asegurar que no vamos a dar un paso. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué precioso es que nosotros podamos estar en esta segunda parte, recibir la gracia a través de la humildad, porque Dios resiste al soberbio. La soberbia, el orgullo que viene emparejado con nuestras vidas, dice que tiene resistencia de parte de Dios. Cuando Dios pone su mano de alto, nosotros no vamos a avanzar en la vida. No vamos a avanzar en el camino que estamos transitando. Pero también dice que yo castigo. Y cuando recibimos el castigo de parte de Dios, podemos ver en Isaías capítulo 10, versículo 12, dice: y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra, en el monte de Sión y en Jerusalén dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso. Castigaré el fruto del orgullo, del corazón orgulloso. Dios va a castigar el orgullo, el fruto que trae el orgullo de nuestro corazón. Cuando nosotros creemos que somos superiores a los demás, el fruto de ese orgullo va a ser castigado por Dios.
Dios quiera que nosotros no entremos en esta lista. Dios quiera que nosotros podamos hoy ver en qué situación estamos delante de Él. Pero qué bueno que Naamán, como veníamos viendo la vida de Naamán, él no se quedó solamente con esto. Podemos ver que en el versículo 13 de la segunda carta de Reyes, dice: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si él te ha dicho: lávate y serás limpio. Qué bueno es poder contar, hermanos, con personas influyentes cerca de nosotros. Qué precioso es poder contar con personas que tienen pensamientos de bien para nuestras vidas. Veamos entonces lo que hizo Naamán. Dice que él descendió, en el versículo 14 dice que descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Qué precioso es cuando nosotros nos humillamos en su presencia. Qué precioso es cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos pide. Pero también en esta noche quisiera hacerle una pregunta a usted. Si usted está siendo cargado con algún problema, si usted está trayendo consigo una dificultad, usted se ha sumergido quizás en la presencia de Dios, pero quizás usted se cree que ya Dios no le va a contestar. Hermanos, le aliento a que usted pueda seguir en su presencia, pueda cumplir con el mandato de Dios. Si Dios a usted le ha mandado obedecer, obedezca. Si Dios le ha pedido a usted que vaya a predicar, vaya a predicar. Si Dios le ha pedido que usted se sumerja en su presencia 7 veces, que sean 7 veces. No nos quedemos con la 5ª vez. Seguramente Naamán se miraba cada vez que salía del agua, pero mientras Naamán no terminó de sumergirse la 7ª vez, su piel estaba igual. Cuando terminó con esa arrogancia en su vida, también terminó con la lepra que él tenía. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, vamos a recibir la bendición. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué bendición cuando nosotros vamos a Cristo. Qué bendición cuando nosotros nos sumergimos en el Jordán de Cristo. Hoy Dios te hace una invitación. Dios hoy dice: ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que Dios los bendiga y que podamos reflexionar en nuestras vidas. Y quizás si hay orgullo, podamos sumergirnos en la presencia de Dios.